Estamos con Analía Chumpitaz porque comenzaron a incrementarse los casos de gripe en la provincia de Santa Fe y esto genera preocupación, por supuesto, a las autoridades. Gracias por venir, Analía. Gracias a ustedes. Doctora, yo recuerdo que en los primeros meses de este año, bueno, cerca de los primeros días de marzo, el doctor Capiello, el ministro de Salud, decía, venimos mal con el tema de la vacunación. Apenas había empezado el programa, ¿no? De los pacientes de riesgo, muy pocos se habían vacunado. Bueno, avanzó el año y lamentablemente seguimos en la misma estadística, ¿no? Si bien lo dijo el doctor Capiello, tenemos una cobertura muy baja, tenemos que incrementarla y por eso le pedimos a la población, sobre todo a la población de riesgo, que son aquellas personas mayores de 65 años, los niños entre 6 meses y 2 años, embarazadas y puérperas. Es muy importante que esta población se vacune, tenemos muy bajas coberturas, y también los trabajadores de la salud. Y aquellas personas que tienen otras enfermedades, como puede ser una persona obesa, un cardiópata, deben vacunarse también. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de la gripe A en las personas que la padecen, doctora, cuando se contagian? ¿Qué diferencia podemos marcar con respecto a la gripe común? En general, nosotros decimos que dentro de la vacuna tenemos las 3 cepas que están circulando en este momento. La gripe A, llamada gripe A porque fue la pandémica, ya no es más pandémica, se comporta de manera estacional y tiene un comportamiento similar al resto de las gripes, es decir, fiebre, dolores musculares, articulares y mocos, secreciones. Claro. En la vacuna tenemos las 3. La A, H1N1, que es esta que es tan temida, pero es igual al resto, la H3N2, que es la que circuló en el norte, en el hemisferio norte en los últimos meses, fundamentalmente, y la B. Por lo tanto, la vacuna tiene muy buena cobertura y, como es gratuita, debemos utilizarla lo antes posible. Doctora, en los últimos casos que se han detectado, ¿de qué número estamos hablando y cuántos involucran aquí a la provincia de Santa Fe? En realidad no se justifica hablar de números de casos porque nosotros no valoramos incidencia en el caso de gripe. Como es estacional y además es una patología que la esperamos todos los años, se vigila de una manera diferente al resto. Se vigila con unidades centinela. No se le hace a toda persona que tiene fiebre y mocos el estudio, sino solamente a un grupo de personas que van a ciertos establecimientos. De esa manera lo que nosotros visualizamos es la presencia o no del virus. Y cuando hay virus circulante, como en este momento, decimos que toda persona que tenga esos signos y síntomas tiene gripe. Claro. Hoy toda persona con estos síntomas tiene gripe y no debe ir a trabajar ni tampoco a la escuela, porque debe conservar el aislamiento social para evitar contagiar a otros, es decir, que es solidario. Claro. Eso es importante, porque hay gente que por ahí dice, no, yo ya estoy bien, voy. ¿Hasta cuándo no puedo ir a trabajar? Durante el periodo febril, y mientras yo tenga secreciones, no debo ir a trabajar, porque cuando estornudo o cuando estoy conversando con la persona, estoy contagiándola. Por eso, ¿cuáles son las prevenciones? Lo más importante es tener en cuenta, primero, la vacuna, es decir, yo debo prevenirme vacunándome cuando corresponde, en tiempo y en forma. Y después, el lavado de manos, que es fundamental y que es una de las enseñanzas que nos quedó de la pandemia 2009, sobre todo los chiquitos nos dicen que debemos lavarnos las manos, y también el aislamiento social, ventilar la vivienda, aunque haga frío, yo alguna vez durante el día debo abrir las ventanas y ventilar. Y no fumar en el interior de las viviendas, por supuesto. Doctora, ahora es impresionante cómo se ha relajado la cuestión, porque usted mencionaba recién el 2009. Recordamos la preocupación, Susana, de que es el momento, se suspendieron las elecciones, recuerdo, se postergaron y demás. Y en aquel momento había mucha tensión y atención de la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado? Obviamente, bajaron los casos. Ahora, inmediatamente se cae el tema de la conciencia que se había tomado, ¿no? Sí. Es curioso. No bajaron los casos siempre se mantienen. Lo que pasa es menos grave. En aquel momento, como era un virus desconocido, no sabíamos cómo iba a comportarse, entonces se tuvieron medidas, obviamente entramos en un plan de contingencia diferente a lo que suele ocurrir cuando se comporta estacionalmente. De todas maneras, los riesgos de muerte para las personas que están dentro de la población de riesgo siguen siendo altos y por eso nosotros indicamos la vacunación es cuasi obligatorio vacunarse si estoy dentro de estos grupos. Claro, porque la gente se relaja porque dice, total, ahora no viene tan fuerte como antes, pero si te agarra mal de inmunodeprimido, por ejemplo, con las defensas bajas, como se dice habitualmente para que la gente lo entienda más rápido, y con alguna patología de base, ahí sí puede tener consecuencias severas, Analía. Exactamente, así es. Por ejemplo, los aerosoles estos desinfectantes que promocionan tanto por televisión, aerosoles, digo, productos que matan todas las bacterias, que matan virus, ¿sirven en estos casos? No, lo importante es tener la casa lo más higiénica posible. Estos aerosoles, en verdad, así como los saumerios, solamente contaminan el medio ambiente en el que me estoy manejando y sobre todo si no ventilo la vivienda. Por lo tanto, lo que debo hacer es, como habitualmente limpiamos, y sobre todo en los lugares, las mesas,
que es donde estamos habitualmente nosotros conversando, porque ahí quedan depositadas las gotitas de flush y esto también es un mecanismo para contagiarme. Los médicos que no están en la salud pública, que están en la parte privada, ¿ustedes tienen registro de que difunden esto? Es decir, cuando llega un paciente, un diabético, un obeso, le dicen, mira, cuidado, te conviene, ¿lo hacen o pasan por arriba y efectivamente se dedican a otro tipo de diagnósticos, digamos? Esta vacuna ha tenido muchas dificultades para ser aceptada también por la población de trabajadores de la salud. Tenemos muy bajas coberturas dentro de los trabajadores de la salud y poca indicación también de los médicos. De todas maneras, hay médicos que la indican como habitualmente debe ser, pero lo que nosotros le pedimos es que, sobre todo a las poblaciones de riesgo, les indiquen vacunarse. Embarazadas y puérperas, vuelvo a decir, son poblaciones que las tenemos cautivas porque van a los consultorios y sin embargo no están vacunando. ¿La resistencia puede estar determinada por las consecuencias de la vacuna, es decir, los efectos colaterales de la vacuna o el efecto inmediato de la vacuna en el cuerpo? La vacuna suele tener efectos como puede tener cualquier otra, pero sin embargo es una de las vacunas que menos efectos tiene. No es una vacuna que tenga virus vivo, por lo tanto no es una vacuna que me va a producir una enfermedad severa, grave. Puede, sí, algún paciente tener cuando se vacuna algo de febrícula, es decir, un poquito de fiebre, pero no más que esto. Es decir, que si yo tengo un cuadro respiratorio importante después de la vacuna, puede ser otro virus. Claro. No debemos olvidar que además de la influenza hay otros virus circulando también, como el sincicial respiratorio y otros más. Bien, la vacuna inmuniza contra 4 de las cepas contra tres de las cepas de la gripe. Sí. Y si también es recomendable para las personas que no tienen estas patologías de base, para las personas que no están en el grupo de riesgo. Por indicación médica se puede vacunar cualquier persona. Es decir, que si el médico define que debo vacunarme, con una receta es suficiente para hacerlo. El resto de la población no necesita receta para hacerlo. Bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy claro, muchas gracias como siempre. a ustedes.